Toda pregunta tiene respuesta. La disponibilidad del devoto es lo que facilita la llegada de la voz del maestro. Cualquiera que tenga la habilidad de limpiar su mente de inquietud, desasosiego, pensamientos y conflictos, y es capaz de mantener la mente en condición de equilibrio silente. Miren la importancia que Swami le asigna al silencio. Puede sintonizarse con la voz interna de Dios. Después de todo, silencio es Dios. Cuando el corazón y la mente están silenciosos, puedes conocer a Dios. Y acá nos agrega lo siguiente, y enseguida vamos a comentar esta preciosura de oferta espiritual. Aquí te voy a contar brevemente algo sobre Mauna. M-A-U-N-A. Mauna, que quiere decir silencio. ¿Qué es Mauna? La palabra Mauna consiste de 2 sílabas, ma y na. Ma es manas, mente, y na es nahi, no. Así que Mauna quiere decir la condición en la que no hay mente. En otro capítulo Swami aclara fuertemente que la ausencia de la mente no es la ausencia de la mente, es la ausencia de los atributos en funcionamiento de la mente. ¿Cuándo para Swami no hay mente? Cuando no juzgo, no dudo, no rechazo, no reflexiono al punto de comparar, aceptar o rechazar. Después de todo, silencio es Dios, y sigue. Mauna quiere decir la condición de que no hay mente. ¿Cómo puedes decir que no hay mente o que la mente deja de existir? Cuando no ha sido distraída por emociones, deseos, sentimientos, pensamientos. Cuando la mente deja de existir, puedes conocer a Dios. Hablando correctamente, es muy deseable estar en condición constante de Mauna, para entonces poder disfrutar constantemente de la presencia de Dios. Así que comiencen a practicar Mauna, silencio, desde hoy mismo. Practica Mauna por lo menos media hora cada día. Puedes mantener Mauna aún durante tus quehaceres diarios, porque como dice Swami, el silencio es una actitud, es un estado interno que se sostiene en un silencio encantador para el alma, aun cuando haya sonidos externos. Puedes mantener entonces Mauna aún durante tus quehaceres diarios. Cuando la lengua está activa, los oídos están también sensibles a sonidos y puedes absorber toda clase de vibraciones que afectan la mente de manera adversa. Y la mente no puede estar tranquila y silenciosa. Recordemos que la voz humana es la única energía existente en el universo, ¿sí? Con todas sus energías que atraviesan la Tierra y todos nosotros. La voz humana es la única energía generada y administrada por el ser humano. Fíjense qué nivel de poder que tenemos. Pero cuando la lengua está tranquila, los oídos no responden y la mente no es afectada por factores externos. La mente se calma, se tranquiliza y tú estarás en condición de experimentar una sensación de paz profunda dentro de ti. Cuando la mente está calmada y silenciosa, también tienes energía sobrante. En vez de malgastar tu energía en irritaciones y molestias sin sentido, podrás canalizar, dice Swami, tu energía en la dirección correcta. Podrás pensar mejor y trabajar mejor. Así que practica Mauna, silencio, un pequeño rato cada día y verás por ti mismo la paz y energía que pueden obtenerse. Y termina diciendo, silencio es Soham, silencio es Om, silencio es la voz de Brahman y a través del silencio se le puede conocer.
Así que practica silencio en la mente y en el corazón y comprenderás la verdad que tú eres. Esto lo pasamos para que podamos leerlo, reflexionar sobre esto y deleitarnos en estas palabras de Swami, que nos promete de esta forma que todos podemos oír la voz de Dios y utilizarla, emplearla de manera cotidiana a partir simplemente de la práctica. Él dice, practiquen Mauna por lo menos un ratito cada día, con la certidumbre de que esta experiencia nos va a llevar a la maestría en esta práctica del encuentro concreto con Dios, ese interlocutor que está siempre disponible en nosotros. Ya enseguida lo pasamos y hay una referencia así, aquí. Manantial de néctar, autora Sudha Aditya, una devota de Baba a quien ella le pidió autorización para publicar estas palabras de Swami, editorial Júpiter, Venezuela, sin mención de año. ¿Sí? ¿Comentarios, preguntas? Sobre esto u otro tema. ¿Alguna pregunta que haya quedado pendiente de la reunión anterior? Quedaron las mentes en silencio. Esta es la influencia del maestro. Yo quiero aportar algo. Sí. Estamos comentando temas de mucha trascendencia, ¿verdad? Hablamos del ego, de la autoconfianza, que es fundamental, de la meditación, y hemos repetido en varias ocasiones que en el intento se nos complica la meditación, cualquiera sea el motivo o las circunstancias que se hayan dado. Entonces quiero aportar con algo, y lo podemos comentar porque creo que es un tema muy interesante, ¿sí? El avatar, Satya Sai Baba como avatar, una de las cosas más bellas que ha venido a darnos son a través de sus gracias, ¿okay? Y una de sus más grandes gracias, son varias, si no me equivoco son 7. Voy a citar 2. La primera es que ha venido a darnos la experiencia. ¿Cómo nosotros podemos aspirar a algo si no sabemos o no tenemos una luz o una pequeña, como probar un plato, una comida, un dulce? Ya cuando lo probamos un poquito ya sabemos, queremos más o sabemos identificarlo y este es el camino y ya sé dónde lo venden y puedo ir a comprarlo, ¿ok? Entonces esa es una de las gracias. Si queremos saber, bueno, y meditar, ¿y para qué voy a dedicar tanto tiempo a esto? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué satisfacción me va a dar? ¿Ok? No es como ir a una librería, comprar un libro y leerlo, ya sé de qué se trata, no. Pero podemos pedir la gracia. A ver, Señor Sai, Dios, como querramos llamarlo, déjanos experimentar. Ese es un punto, para entender, ¿no?, de qué se trata. Y el segundo, la segunda gracia que viene a dar el avatar, es, un poquito lo dijo Graciela antes, de que nos victimizamos, o que no nos merecemos, o que hemos sido muy malos. No, el avatar, si bien es cierto, existe un karma, y por eso es que hay unas personas que sí y otras personas que no es por gusto, pero el avatar, una de las más grandes gracias que tiene es que él puede dar así no se merezca, hablando kármicamente, así no se merezca, otorga. Entonces no tengamos miedo de pedir a Swami nada. Tenemos que pedir, y tenemos que pedir con respeto, sí, pero pedir como se le pide a un padre o como se le pide a una madre. Entonces está en nosotros. Entonces esto quería aportar, a lo mejor también podemos comentarlo, me parece algo muy interesante. Sí, porque él dijo, ustedes no tienen porque no piden.
Y lo marcó tan fuertemente que esto fue como el lema de un encuentro que hubo allá en Prayanti, donde los chicos querían presentar a Baba sus experiencias con relación a los Vedas, al estudio de los Vedas. Entonces se hizo una reunión preciosa allá en el Mandir, en donde hubo un episodio muy gracioso, muy tierno, vinculado con esto, y Baba insistía: ustedes no tienen por qué no piden, ustedes no tienen por qué no piden, porque los niños habían querido generar material para repartir y se habían quedado quietos diciendo: no vamos a poder tener cómo financiar esto, no vamos a poder comprar el papel, encontrar los recursos, queremos hacer esto para los devotos que estén aquí. Y Baba insistía: ustedes no tienen porque no piden. Y ellos estaban preocupados porque decían: ¿a quién voy a pedirle? ¿A quién voy a pedirle? Entonces, en ese ejercicio que hicieron con los alumnos, parece ser que muchos de ellos dijeron: Swami, ayúdanos a entender los Vedas. Entonces Baba orientó a los maestros, eran de la escuela primaria, para que prepararan los niños distintos trabajos para exponerlos en el mandir. En esa ocasión, por primera vez, un niño que le había pedido, eso lo contó Swami enseguida, le había pedido confianza, porque él sentía que no tenía suficiente autoconfianza. Le había pedido: Swami, dame autoconfianza para poder presentar ante mis compañeros y ante todos los devotos que estábamos en el mandir esta parte de mi estudio sobre los Vedas. Entonces los niñitos pasaban y en distintos niveles de formación exponían lo suyo delante del micrófono, todos aplaudíamos y era una fiesta espléndida. Y a este niño le toca entonces presentar lo suyo. Y va y se para allí. Y entonces empieza con su relato, con una voz muy modulada, muy estudiada, y de pronto se interrumpe. Y se interrumpe y se le había olvidado el texto. Entonces el niñito lo mira a Baba, y Baba quietito lo miraba a él, y vuelve a empezar, empieza a repetir, y ya con una especie así de sollozo interno, se interrumpe nuevamente y vuelve a empezar, y todos estábamos en un silencio expectante tratando de hacer fuerza para que la memoria de ese chiquito le diera el contenido de lo que había preparado. Y vuelve a empezar y vuelve a interrumpirse. Entonces se pone a llorar desconsolado en el micrófono, y ese llanto nos llegaba a todos de una manera lacerante, y lloraba, porque no había podido ofrecerle a Swami lo que había preparado. Entonces Baba se acercó a él, intentó tocarlo para consolarlo, y él hizo así, como diciendo: no, está terrible, decía: no, bueno. Entonces Baba, viendo la desesperación del niño, lo toma de la mano con fuerza, le mira los dedos y le dice: ¿cómo? Todo esto además se transmitía por micrófono, porque estaban juntos al micrófono los dos. ¿Querés decirme qué ha pasado? Y el chiquito lo mira: ¿dónde está el anillo que te di? ¡Ah! No, Baba, vos nunca me diste un anillo. ¿Cómo que no te di un anillo? Yo te di un anillo, te pregunto qué hiciste con el anillo que te di. Pero no, le dice él enfrentándolo, no te acordás, Baba, pero yo nunca tuve un anillo. Le habrás dado a otro, pero nunca me diste un anillo a mí. Y en esa conversación, el niñito fue como ganando en asertividad y decía: no, Swami, yo te digo con certidumbre que a mí nunca me diste un anillo. ¿Podrías convencernos a todos? Por supuesto. Baba nunca me dio un anillo, decía él por el micrófono. Ante lo cual Baba empieza a mover su mano, materializa un anillo y le dice que nunca te dio un anillo. Y se lo puso. A partir de lo cual el niñito relató totalmente el trabajo que había preparado. Y Swami dijo, bueno, aquí hablamos también, el avatar hizo después un discurso precioso sobre precisamente la autoconfianza, totalmente relacionada con la posibilidad también de reconocer en uno
circunstancias en las cuales puede uno tener una laguna mental, pero la importancia de que el que esté al lado, y que uno también lo puede hacer para uno mismo, lo saque de esa situación emocional difícil para ubicarlo en otro lugar que seguramente va a ser el centro de sí mismo. Pero en ese discurso Baba insistió en esto de la importancia de pedir para obtener, y que Él es el dador universal. Cuántas anécdotas preciosas vinculadas con la vida cotidiana de esa enseñanza que Swami ofrece todo el tiempo y que se plasmaba en estas anécdotas que nosotros tenemos tanto deleite en recordar y comentar. Graciela. Sería interesante conciliar ese pedir y esa entrega o ese no pedir que planteábamos hoy, donde por lo menos para que el público examinemos aprovechando tu presencia. En una entrevista se le planteó a Swami esa disyuntiva. ¿Cómo, Baba? Vos decís que vos conocés todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, ¿cómo voy a pedirte? Y por otro lado, ¿cómo voy a tener la osadía de pedir algo cuando no sé si es mi tiempo, no sé si lo merezco, no sé qué pasa con esto de... Y entonces Baba dijo: por supuesto que yo no necesito que ustedes me pidan, porque yo conozco esa necesidad no solamente mucho antes de que ustedes la enuncien, sino en el momento de la génesis, de que vos te conviene necesitar eso para que te acerques a mí de un modo nuevo. Hasta las necesidades están implantadas en el corazón y la conciencia del devoto para que eso sirva como trampolín para el encuentro, porque a veces ustedes tienen que ser sacudidos por las necesidades para darse cuenta de que existe el Sadgurú y el Gurú delante de ustedes. Y Baba se ponía shivaiko en esos momentos y nos retaba y decía: dense cuenta de que yo tengo que generar en ustedes necesidades para que ustedes aprendan a pedir. Yo no necesito que el pedido sea enunciado para conocer qué les falta, porque esa falta está instalada por el Señor para que ustedes muevan el espíritu. Son ustedes los que necesitan tomar conciencia de esa necesidad, y en el aprender a pedir ustedes crean un puente de una determinada posición. A ver, ¿cómo decía Swami? Una posición complementaria con el maestro. En esa posición complementaria ustedes están elevando ese pedido hacia una entidad superior de la cual tienen que aprender a recibir. En ocasiones ustedes me piden cosas aparentemente banales y yo ya estoy moviendo mi mano, decía Swami, antes de que ustedes me digan: Swami, quiero un anillo. Pero ustedes son los que necesitan abrir o crear ese puente hacia la divinidad con un pedido concreto, porque la devolución de ese pedido de cualquier forma, o ¿dónde está el niño? No lo veo, que hablábamos hoy del tiempo en el que Swami responde, en algún punto de esa experiencia de contacto con el maestro, ese deseo va a ser abastecido. Yo no necesito que me pidan, ustedes necesitan aprender a pedir. Bien, quisiera tocar un temita que veo que un sector de la humanidad no se pone de acuerdo, y es difícil ponerse de acuerdo en ello. Si por ejemplo nosotros nacemos con un karma, eso pareciera que es un determinismo en la vida de uno, de tal manera que por ese lado tiene cabida el determinismo. Pero se dice también que nosotros gozamos de total libre albedrío, que es prácticamente lo contrario al determinismo. Pues o es determinismo y es algo que yo ya no puedo cambiar, o de pronto el libre albedrío me dice que yo sí lo puedo cambiar. Pero si yo por ejemplo tengo un karma con el que nazco, eso ya es un determinismo. No se sabe si realmente nosotros tenemos solamente determinismo, que creo que no lo sea, porque de pronto entonces
los seres divinos ya no tendrían nada que hacer aquí. Tenemos, yo creo, estoy reflexionando lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que sí tenemos buen porcentaje, digamos así, de libre albedrío, pero tenemos partes que ya no los podemos cambiar, porque ya tenemos una misión que viene predeterminada desde antes de nacer. De tal manera que, bueno, uno no puede saber exactamente hasta dónde, qué acciones de la vida ya están predeterminadas y no voy a perder mi tiempo tratando de hacer lo contrario. Y qué acciones sí las puedo cambiar. Eso pareciera que también es el dilema, que es difícil saberlo. No sé si algo nos puedas comentar ahí al respecto. Es que a este tema se lo llama el segundo tema sagrado. El primer tema sagrado, la primera pregunta sagrada es ¿por qué Dios permite que ocurran semejante cantidad de catástrofes? Esa es la primera pregunta sagrada. La segunda pregunta sagrada es esta. Dado que yo tengo un determinismo tan marcado, ¿tengo libre albedrío? ¿No lo tengo? ¿Qué pasa con el karma? Ahora, cuando Swami comenta este tipo de temas, aclara algo que es muy determinante, y es el sentido de que ustedes no pueden entender la totalidad de este tema por el hecho de que ya simplemente con mencionar el karma ustedes están hablando de distintas dimensiones actuando de manera simultánea. ¿Por qué? Porque la reencarnación y la traslación de aquellas experiencias que justificarían una consecuencia en ese pasado o en un futuro muy lejano, tiene que ver con las distintas dimensiones a las que el ser humano no puede acceder. Por lo tanto, no puede entender cabalmente qué significa esto de karma en realidad, y lo vivencia como una relación de acción-reacción únicamente, cuando que hay muchos otros aspectos vinculados con este tema del karma. ¿Por qué? Porque dice Swami, además está vinculado con las leyes las leyes naturales, que esas sí son invariables. Invariables en la tercera dimensión. El universo fue gestado de un caos necesario, y dice Swami, inconcebible, porque cuando yo trato de identificar el caos, me imagino una mezcolanza de cosas, pero ya definidas como cosas. Swami dice que el caos es inimaginable, es un magma de potencialidad absoluta, del cual deviene el orden. No hay ningún orden, dice Swami, que no provenga del caos. Por eso el caos, desde el punto de vista de la divina creación, es el orden germinativo, necesario y bendito. Ese orden que sucede se organiza como cada átomo en función de leyes que van a ser incambiables y vinculadas al elemento específico de que se trate. Por eso dice Baba, el imán atrae el hierro, y esto es así de manera ineluctable. El imán atrae el hierro. Entonces, ¿cómo está constituida nuestra realidad? En función de reglas que nosotros al descubrirlas llamamos leyes y las enunciamos a sabiendas de que son invariables. En una ocasión Baba puso un ejemplo y dijo, vinculándolo con el Dharma, ¿cuál es el Dharma de un volcán? El Dharma de un volcán es ser un cono con una chimenea interna que se contacta con un magma que genera gases que, llevados a la presión máxima, van a manifestarse con una explosión de la cual puede brotar materia ígnea y cenizas. Y no solamente eso, el volcán cumple su dharma, sino que las otras leyes se suman a ese karma y dharma del volcán, de modo que la lava, por la ley de gravedad, va a caer bañando sus laderas. Si una población está asentada en esas laderas, de manera inevitable va a ser arrasada por la lava del volcán, y van a morir todos los seres vivos, y se va a destruir todo lo creado. No es que Dios permita eso, Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Al hombre le toca
investigar en estas leyes naturales que se van a cumplir de manera indefectible para ponerle el poblado bastante más lejos. Y entonces las leyes del condicionamiento humano están insertas en todo esto, en las leyes que nos habitan. Y como dice Jesús, no podrás añadir un codo a tu estatura. Yo puedo hacer fuerza y tener una potencia mental extraordinaria y nunca voy a poder ser 20 centímetros más alta. Porque hay un determinismo que viene de muy lejos y que significa estar determinado como ser humano. Eso implica que nadie va a tener 3 ojos, ni 47 molares. Hay un orden que se repite. Eso también es karma, pero es un karma germinativo que viene del orden inicial. Y tenemos que cumplirlo. Una sola nariz, no hay nadie que tenga 3 narices. Aunque por ahí respiraría mejor, ¿no es cierto? Pero es que no, claro, podemos advertir hasta qué punto esto del determinismo nos invade para que podamos ser buenos instrumentos y funcionar en esta tercera dimensión. Estamos predeterminados por el hecho de que no podemos percibir ni infra ni ultrasonidos que existen y nos atraviesan. Lo mismo pasa con el sentido de la vista. Ultravioleta, infrarrojo, existen, nos atraviesan, no lo puedo percibir, no tengo el instrumento, pero está hecho a propósito, porque sí, con la idea de la libertad completa, Señor, por favor, dame el infrarrojo y el ultravioleta, yo no podría dar un paso, porque sería tan confusa la imagen que recibirían mis sentidos, que no la podría decodificar con este aparato que tengo. Entonces, para eso estamos canalizados. Y esa canalización de todos los sentidos y la posibilidad de percepción y el atravesamiento por las coordenadas del tiempo y el espacio nos determinan como seres vivos, que fíjense ustedes, si no existiera la ley de gravedad, como le pasa a los astronautas, yo estaría flotando contra el techo, todos nosotros estaríamos viviendo al revés, porque nos iríamos para arriba, ¿sí? Es decir, esto que nosotros identificamos como libre albedrío es lo que el ser humano puede hacer dentro de esos límites, dentro de esos márgenes, en todos los órdenes. En todos los órdenes el ser humano está canalizado, está canalizado. Nadie puede permanecer despierto 47 días. ¿No? Se puede, así de simple. Nadie puede pasar 27 años sin comer, ¿no? Se puede. Entonces, todo esto es karma, todo esto es determinismo, pero ese libre albedrío se refiere a lo que sí podemos hacer dentro de esos márgenes. Dentro de esos márgenes yo puedo levantar el volumen de cualquier sistema para oír más o decrecerlo para no oír casi nada. Eso lo puedo elegir. Y como muy bien planteaste, ¿qué sentido tendrían los seres iluminados que vienen a orientarnos en el camino si no tuviéramos nada de libre albedrío? Hoy comentábamos durante el almuerzo esto de que, ¿no es cierto, Carlos? Lo comentábamos diciendo que ni una brizna de pasto se mueve sin la voluntad divina. Ahora, tenemos que reflexionar acerca de qué significa esto. ¿Significa esto conocimiento divino de que esa brizna de pasto se mueve respondiendo a las leyes naturales que el ser divino estableció? ¿O que el ser divino condena a esa brizna de pasto a moverse de un lado para otro? ¿No? Hay una percepción que nos dice, las leyes están establecidas y todos los seres que participamos del mismo espacio estamos sometidos y beneficiados, sometidos a esas leyes y beneficiados por esas leyes. Podemos caminar por la ley de la gravedad, podemos comer por las leyes biológicas que están establecidas y son también tan fijas como las otras, que son el bendito karma de un sistema que estableció que esto fuese así y que de alguna manera todos tuviéramos eso como herencia. Todos tenemos que pagar tributo al tiempo. Y eso también es en cierta medida un karma, el karma de la transmigración, de la existencia y de la encarnación. Ahora bien, ese libre albedrío puede ser reconocido y puede ser organizado y dirigido por la conciencia, o bien simplemente puede aparecer como un programa más.
Es decir, el individuo que sigue como empujado por la vida y que su vida solamente es reacción ante estímulos, reacción aprendida, reacción que puede mejorarse, pero no hay conciencia de una posibilidad de aprendizaje y de trascendencia dentro de esos límites hacia uno mismo. Porque el tema es que hacia afuera ya está todo dado. Por eso dice el maestro, hacia afuera ya está, yo ya lo resolví. Ahora yo te dejé algo para vos hacia adentro. Y ahí está el libre albedrío. Sobre todo ahí está el libre albedrío. Yo mañana decido que el día va a durar 27 horas más, porque necesito que sea así. No se puede. Fijémonos que qué cosas no se pueden hacia afuera. No se puede determinar que el agua hierva antes o después. Usamos el agua que hierve, cocinamos, disfrutamos, pero yo no puedo elegir que ahora vino alguien y me dijo así, ¿mi agua? La mía hierve a 67 grados, la tuya a 100, la mía a 67. ¿Por qué? Porque conociendo las leyes naturales le agregué determinado tipo de solutos y entonces sí, alcanza la temperatura de hervor mucho antes. Pero esto es lo que le dio el ser al hombre, la conciencia. Fíjense ustedes, así como el hombre por conciencia y usando su libre albedrío puede desplazar esa comunidad que habría sido arrasada por la lava del volcán 50 o 1000 kilómetros más afuera y disfrutar entonces del Cotopaxi sin que me toquen sus cenizas, ¿es cierto? Eso es libre albedrío. Y así también con esta conciencia en algún punto, y no se puede evitar que el Japón tiemble. No se puede evitar, pero ¿qué hizo el ser humano con ese determinismo? Con esa falta de libertad. Encontró en las leyes de la física, de la arquitectura, de la construcción, de la ¿cómo se le llama? Elasticidad de los materiales, la posibilidad de hacer edificios antisísmicos. Es decir, la adecuación, la adaptación de las leyes naturales que son rígidas, que son fijas, que nos quitan libertad, que nos determinan, yo no puedo responder libremente. Es cierto, hay un montón de condicionamientos, pero dentro de esa brecha sí podés. Sí podés, de lo contrario no habría un Van Gogh, un Gauguin o un Miguel Ángel pintando, eligiendo su paleta y plasmándola. Eso es libre albedrío. Claro que condicionado por su historia personal, por sus antecedentes, por todo lo que aquello que nos condiciona, pero no nos limita del todo. Sí, Carlos. Es una consulta, ¿la supraconciencia puede ser libre albedrío a la creatividad? El libre albedrío como conciencia tiene que ver del todo con el supraconsciente, que es una instancia que planteó Ken Wilber como estructura agregada. ¿Qué decía Ken Wilber? Que tiene unos libros espectaculares donde la coincidencia con los Vedas y con Swami es prácticamente completa. En un libro que se llama La conciencia sin fronteras. Y yo tengo un listado para vos. Entonces, en este planteo, ¿qué dice este filósofo moderno? Que Freud, en su formulación de la estructura de la conciencia, donde establece el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, a partir de lo cual especificó que todo lo que no pudiera encuadrarse en eso era patológico, dejó de lado, en su época mecanicista, su formulación fue así, dejó de lado aquellos fenómenos que son ahora identificados como espirituales. Cuando yo relaté el proceso que estaba viviendo con Swami, me aconsejaron hacer terapia. Y cuando yo conté a una psiquiatra cuál era el proceso de génesis de mis libros, que tiene todo que ver con el artículo que leí recién, esa percepción de la voz interna que es común a todos, me dijo: eso es un delirio bien estructurado. Claro, porque eso corresponde a las determinantes de Freud, de Lacan, de todos los psicólogos de la psicología profunda frente a estos fenómenos que no tienen
un espacio en donde ser ubicados y explicados en la psicología tradicional. Aparece Ken Wilber, ¿qué es lo que hace? Él nos habla de un supraconsciente, que es este espacio de la conciencia expandida en donde se verifican este tipo de fenómenos, la devoción, el seguir a un gurú, el meditar y encontrar respuesta a través de eso, estas prácticas y estos estados de arrobamiento que tienen que ver con el amor que estábamos hablando. Katy lo planteaba hace poquito, ese amor que surge, y Rosa también hablaste de eso hace un rato, ese amor que tiene todo que ver con un estado ideal reconocido y descrito por todos los místicos de las tradiciones místicas de toda la historia, y señalados por Swami como aquello que nos pertenece por definición de seres humanos. Cuerpos que están teniendo una experiencia, espíritus que están teniendo una experiencia humana. ¿Sí? Entonces, este supraconsciente sería el asiento de esto que estamos viviendo como espiritualidad. Y cada vez otras psicologías están reconociendo esto, por supuesto. Hay un libro fantástico que se llama Emergencia Espiritual. Ese es el título. Emergencia Espiritual, en donde hay una propuesta de reconocer estos estados que a veces surgen de manera espontánea. Personas que tienen revelaciones, que empiezan a escuchar la voz, que empiezan a tener la necesidad del encuentro con un ser que los oriente, y después dicen, mirá, acá estaba el negrito este que me visitaba en los sueños, y lo reconocen a Swami. Entonces esto, que antes, insisto, estaba identificado como patológico, está incorporado ahora en la experiencia humana, en la experiencia psicológica, y se sabe por eso, y a raíz de esto ya se habla en todo el orbe de que la conciencia es esa posibilidad permanente en el hombre de una expansión permanente, con el agregado de que se puede practicar para eso. Sí, Conrado, a ver. Mi hijo quiere hablar, Una preguntita. Dios tiene el libre albedrío absoluto, es decir, Él lo puede todo. Él tiene el 100% del libre albedrío. Yo también soy Dios, pero no tengo conciencia de que soy Dios. Entonces tengo un libre albedrío, un porcentaje de libre albedrío. Pero después de 10, 15 encarnaciones mías, estaré más evolucionado espiritualmente. Significa que a lo mejor yo, 15 encarnaciones más adelante, tendré mayor libre albedrío. Es decir, a medida que yo avanzo espiritualmente, mi libre albedrío también avanza conmigo. Abarco más libre albedrío. Hasta que cuando me funda con Dios en uno, lo tendré el 100%. ¿Estoy en lo cierto o me estoy engañando? Es absolutamente así, pero no necesariamente tiene que ser tan lejos el logro. Claro. Una persona me dijo, una persona que tiene visos de iluminada me dijo, ¿qué es lo que estoy descubriendo? Que siempre estuve determinando todas mis conductas, que siempre tuve decisión, lo que pasa es que no me daba cuenta, y esta sensación clarísima de que yo decido, ahora es permanente, y de lo que me di cuenta, me dijo, no es solamente que yo decidía, sino que yo creaba la realidad en la que estaba. Te espantás, porque ¿cómo me voy a crear esos granos que me salieron acá que no pude ir a una fiesta? Y bueno, sí, y ella ¿qué dice? Que cuando el ser se ilumina, se entiende todo. Y lo que se entiende es que de estas ataduras son estructuras mentales que caen como si fueran un laberinto hecho con paredes de miedo adentro de uno, que cuando vos ves la pared se disuelve y cae. Y ese minotauro que estaba adentro, que nos daba tanto miedo encontrar, somos nosotros mismos. Y que ese minotauro primero tiene más miedo que uno. Hoy viene el hombre, me va a encontrar, pobre minotauro. Y nosotros le tenemos miedo porque es nuestra parte negada, nuestra parte más animal.
y en la cultura occidental judeo-cristiana, la parte más sensual, más lujuriosa, más dispuesta al disfrute de todo, que de pronto me parece que tiene lindes con el pecado. Y entonces en esta confusión restringimos nuestra capacidad de autoconocimiento y por lo tanto de autodeterminación. Y que iluminarse sería encontrar con que todo está tan bien ubicado en su lugar, que las orejas nunca podrían estar en otro sitio. La creación es perfecta, uno es perfecto, me decía esta persona, y lo que entendés es que fuiste creando todo porque sos un creador permanente. Lo que pasa es que como no sabías que podías hacerlo, a lo mejor tus creaciones no tenían la altura ni la envergadura de lo que ahora vas a conseguir. Ser iluminado es entenderlo todo, por lo tanto, amarlo todo, porque dijimos que entendimiento es amor, y ese amor se despliega como fuerza creadora, de modo tal de que además, me decía ella, lo que ella había advertido era que su palabra era la creadora. Por lo tanto, ahora tenía un manejo exquisito de su palabra, porque la había reconocido como generadora de su realidad. Pero insisto, Baba dice la iluminación en esta vida. Una cosa es el fundirse con él, a partir de lo cual uno deja el cuerpo. Hay anécdotas tan lindas, ¿no? Yo me acuerdo en una vez, yo lo cuento porque lo cuenta él. Leonardo Buter estaba hablando de la iluminación y él siempre ha tendido a ese tema y quiere entender que el tiempo no existe y que el espacio tampoco existe, y entonces la palabra de Swami, y viéndolo tan entusiasta en una entrevista donde él estaba a los pies del avatar, Swami lo mira de pronto y le dice: ¿querés la iluminación? ¿Sabés qué pasa, Baba? Yo tengo chicos chiquitos todavía. Bueno, resulta que no era el momento. Claro, porque uno dice: quiero la iluminación, y lo relaciona con el hecho de partir antes de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, claro, iluminación, hay iluminaciones parciales. Hay iluminaciones parciales. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Esas iluminaciones parciales son cada vez que nuestra conciencia se da cuenta de algo. No importa de lo que se da cuenta. Cuando se da cuenta, ahí es una iluminación parcial de uno de esos aspectos que están oscuros todavía. Y es bueno practicar el darse cuenta de que uno se está dando cuenta, porque es un momento perfecto. El momento de el darse cuenta, que es cuando la conciencia se expande y pega un salto del cual no vuelve después. Podrá achicarse un poquito, pero nunca vuelve al punto inicial. Ese salto de conciencia se percibe como una revelación. Uno entiende mágicamente algo, pero pareciera que entiende todo. El tiempo se paró y uno está ahí, siendo eso que descubrió, integrándolo. Eso es integración. Cuando vos sentís eso, lo entendiste y te lo pones adentro, y ahí forma parte de vos. Y es bueno, insisto, en aquilatar estos momentos. Voy a poner un ejemplo para mostrar cómo solamente se trata de practicar la iluminación. A mí siempre me maravilló la transparencia. Yo decía: ¿cómo puede ser que un objeto sea transparente? ¿Qué es eso de que toda mi vista pasa por allí y pasa por allá? Y en una ocasión un chico, pues yo hablaba de este tema con un grupito, de algo que tiene que vinculado con mi trabajo en el que estoy haciendo ahora. Entonces yo decía, y les explicaba yo a los niñitos, y qué bueno que el espejo, y sobre todo la transparencia, un vidrio así de grueso, yo puedo ver a través. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y saben qué me dijo el niñito? Entonces yo hablaba con los maestros que estaban ahí también, el milagro de la transparencia. Me dijo: lo que pasa es que el vidrio no está pintado. Y yo decía: claro, dije, es el color lo que elude la transparencia. Bueno, pero voy al hecho de que en ese momento yo tuve un parate de la percepción y dije: uy, esto es ficha que cae, mi conciencia está bailando la conciencia. Y cuanto más consciente es la toma de conciencia, más expandida queda la conciencia.
Una preguntita. Hablando de libre albedrío y determinismo, cuando uno deja el cuerpo, ¿lo deja por libre albedrío o por determinismo? Ojalá supiera yo y estando acá. No lo sé porque eso corresponde más bien a una teoría. Ese es un cuerpo de creencias que afirma que así como habríamos elegido el momento de nacer, el país, la familia, la circunstancia, así también elegiríamos el momento. Pero esto pareciera ser un poco con lo que decíamos antes. La coincidencia en un momento determinado de dimensiones diferentes que se superponen o están juntas, actuando en una percepción que pareciera darle a la voluntad humana la posibilidad de pegar el salto. El tema es que uno se muere una sola vez, entonces no puede contar la experiencia. Yo le pido a Baba siempre morirme consciente, porque le dije yo no me lo quiero perder a ese momento, porque debe ser espectacular. Yo tengo la impresión de que cuando uno trasciende, sabe todo lo de esta dimensión, obviamente, pero sabe todo, como que debe ser así morirse. Esto debe ser morirse. Era esto. Y una atrás se va para allá. Pero no sé cuánto de voluntario puede haber. Hay relatos de yogis que han decidido partir un determinado momento, lo han anunciado a sus devotos, se han recostado y han trascendido, se han muerto en ese momento. Pero esto tiene que ver con el Hatha Yoga sobre todo, donde la atención ha estado puesta en la maestría de la regulación de las funciones internas. Y la discusión es de si, en este caso se trata de la percepción anticipada de un hecho que va a aparecer en ese momento, de todas maneras, como cuando un niñito enfermo que está atravesando una enfermedad severa se sienta en la cama y le dice: mami, me muero. Y hay niñitos que dicen, cuando están enfermos, con esa penetración extraordinaria de la inocencia que le permite recibir abiertamente sus propias señales: mami, esta noche vení porque mañana yo no voy a estar vivo. Estos son relatos concretos de mi experiencia como enfermera, ¿sí? Entonces habría en el ser humano, por un lado la percepción y por el otro lado la vivencia de una anticipación en momentos límites y con una conciencia como la de los niños, no contaminada, ¿no? Por eso hablo de inocencia, esa posibilidad que se nos cercena. Jung decía que él había podido ser el hombre que era gracias a su mamá, que nunca le había cuestionado las locuras que le ocurrían en la infancia, sus visiones, sus determinaciones previas, sus telepatías. Sí. Recuerdo que hace unos minutos nos dijiste que había una dimensión en la que existen espíritus, existen unos seres en otras dimensiones que anhelan convertirse en humanos para vivir la experiencia humana, ¿no? Y poder ejercitar la espiritualidad, porque prácticamente que nos tienen envidia. Sí. ¿Sí? Sí. La cuestión es muy breve y después una segunda acertación más rápida todavía. La cuestión es, si nosotros somos conscientes de lo que es el bien, de lo que es el mal, de que conocemos las leyes naturales, conocemos las leyes propias del cuerpo, las fisiológicas, las psicológicas, y conocemos las leyes divinas, al menos que nos presentan en distintas religiones y filosofías, y siendo conscientes cometemos actos impuros, pecaminosos, por decirlo como lo dicen los religiosos, ¿no? Y incluso incorrectos y si hasta criminales, corremos el riesgo, una vez que transmutemos, de convertirnos en uno de esos espíritus que anhela volver, ¿o no es así? Primera. Y segunda, con respecto a lo que decías de un objeto transparente, metálico, cristalino, en una ocasión estando en Marsella, yo hacía un vuelo Marsella-Barcelona,